Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo del estudio 145 de TV USACH. Sí, tenemos el campus lleno de estudio y nos cambiamos día a día de estudio. Tenemos, te imaginas, como la ropa de Dexter. ¿Se acuerdan de ese mono animado que salía en Cartoon Network, que le abría su closet y tenía 50 prendas, todas iguales? Ya, mi closet es un poco el mismo. Tengo 50 de estos vestones, 50 de estas poleras, 50, y tenemos más de 100 estudios. Oye, también salimos por Radio USACH, la 94.5 FM. Y recuerda que si no nos sigues completamente en vivo, como en la invitación de lunes a viernes a las 11 de la mañana por estas frecuencias, también nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube, o de hecho, a lo largo de todo Chile por la señal del cable que es Zapping y Mundo Pacífico. Oye, te hago una pregunta para que empecemos a entibiar la cabeza antes de ir de lleno con el programa. ¿Por qué nos sonrojamos? ¿Por qué nos sonrojamos? Por ejemplo, cuando uno pasa por una vergüenza y la cara se pone roja como un tomate. ¿Por qué una emoción es capaz de afectar el color de nuestra cara? ¿Y por qué se enrojece la cara y no otras partes del cuerpo? Por ejemplo, ¿por qué no cuando nos da vergüenza se me pone roja la espalda? Por decirte alguna cosa, ¿no? Bueno, los responsables son los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, como tubitos súper delgados, que llevan la sangre a toda nuestra piel. Y cuando sentimos emociones como vergüenza, miedo o atracción, nuestro sistema nervioso autónomo entra en pánico. Y el tema es que este sistema controla varias cosas que no podemos manejar conscientemente, como los latidos, la respiración y el diámetro de tus vasos sanguíneos. Entonces lo que pasa cuando tu cerebro detecta una situación emocionalmente intensa es que libera químicos. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, y los capilares faciales son súper sensibles a estos químicos. Cuando los químicos llegan a los capilares, los que te acabo de mencionar, adrenalina y otros, lo que hacen es dilatar los capilares, o sea, se agrandan. Entonces, fluye mucha más sangre de lo normal. Y como la piel de la cara es más delgada que la del resto del cuerpo, los capilares terminan estando más cerca de la superficie, y como la sangre es roja, tu piel se ve roja. Cuando hace mucho calor, de hecho, también nos sonrojamos. Pero ahí los mecanismos son distintos, porque el cuerpo necesita liberar temperatura. O más que el mecanismo, la funcionalidad, podría decir uno, ¿no? O con el alcohol. Alguna gente se pone roja porque el alcohol relaja también los músculos que controlan los vasos sanguíneos. Pero el sonrojo emocional es diferente. Es involuntario y no sirve para regular necesariamente la temperatura, solo aparece. De hecho, los humanos somos prácticamente los únicos animales que nos sonrojamos por emociones. Otros mamíferos pueden tener vasodilatación por calor, pero el sonrojo por vergüenza, por emociones, es básicamente exclusivo nuestro. No sé si es buena o mala suerte, en realidad. Es como cuando una paloma te hace popó encima, ¿no? No porque algo sea único, necesariamente es buena o mala suerte. Que justo a nosotros nos tocara pasar este tipo de vergüenzas con la cara roja, bueno, ustedes dirán si es bueno o malo. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, tenemos redes sociales y la idea de tener redes sociales es interactuar, no solamente farmear todos los likes e interacciones para hacernos famosos y después decirle a mi mamá, mira todos los likes que me ponen en las redes sociales, y después subir a Instagram, miren el programa, tenemos muchos seguidores. Sí, las redes sociales son para aparentar, pero también para leerlos e interactuar, porque siempre subimos preguntas curiosas con las respuestas de los que saben, como por ejemplo esta última. ¿Los sindicatos protegen a los flojos? ¿Qué dice la experta? No, yo no creo que protejan a los flojos. Puede que en algunas situaciones sí lo hagan. Yo creo que es importante no satanizar a los sindicatos, pero tampoco romantizarlos. Los sindicatos son organizaciones de personas, al igual que otras organizaciones también tienen problemas internos. Esta idea ultra instalada de que la actividad sindical siempre genera perjuicio económico, y eso la verdad es que no es tan así, ¿ya?
los sindicatos también pueden ser una fuerza para mejorar los resultados económicos a nivel tanto micro como macroeconómico. El miedo, yo diría que es una de las principales razones por las cuales la gente no se sindicaliza. Y eso es porque en verdad estamos en un país donde hay una cultura organizacional que tiende a ser súper autoritaria. Yo no estoy aquí hablando de malas o buenas intenciones, tampoco quiero hacer un juicio moral, solamente estoy describiendo. O sea, en Chile estamos acostumbrados a que las decisiones vienen desde arriba y no hay una participación, ni hay mucho cuestionamiento, ni se invita mucho a participar a los trabajadores en esas decisiones. Parte de las preguntas que tenemos día a día en nuestras redes sociales, tú las puedes encontrar si es que escaneas con tu celular el código QR que aparece aquí abajito a la derecha de tu pantalla. Si no, los amigos de la radio se las dicto. Anota @radiousach, @tvusach, @diariosach y @usachoficial. También en todas esas plataformas subimos preguntas como esta, respondidas como, bueno, la experta socióloga del trabajo. ¿Quién más va a poder responder esa pregunta que esa experta? También hemos hablado de la marihuana, por ejemplo. ¿Mata neuronas? ¿El celular es peor que la marihuana? ¿Qué pasa con los centros de rehabilitación? ¿Tienen un lado B de repente que no conocemos, donde hay prácticas que se acercan más a la tortura que a la clínica y la rehabilitación? ¿La guerra es necesaria? Lo hemos hablado de hecho con nuestro panelista de filosofía, que ya está acá en el estudio, vamos a hablar con él más rato. Bueno, todas esas preguntas ustedes siempre las comentan, vamos a ver qué es lo que nos dijeron para que tengan ahí sus 15 segundos de fama sobre este tema de los sindicatos. Yo creo, dice ahí la Sol, que los flojos abusan del sindicato, pero el trabajador se beneficia. Bueno, es como lo que nos decía la experta de alguna manera, ¿no? No vamos a romantizar los sindicatos creyendo que nunca hay ningún tipo de problema, porque al ser una organización humana y al ser nosotros los humanos criaturas profundamente errantes, desde el error, digo, no desde ir caminando por ahí, naturalmente también van a haber conflictos al interior de los sindicatos. Súper interesante, dice otra persona ahí, con toda la historia que hay detrás de los sindicatos, me alegra que se tomen en cuenta y puedan reconocer su importancia. Y Pipe dice, a tomarse los medios de producción nomás. Perfecto. Me encanta con el votante de Eduardo Artés participando también en nuestro programa el día de hoy. ¿Les gustó? Sigan ahí interactuando entonces en las redes sociales. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Bueno, vamos a hablar sobre el fascismo, porque tenemos a nuestro columnista ya acá en el estudio, Mario Sobarzo, filósofo, crack, académico de la USACH. Mario, ¿cómo estás? Te damos un aplauso, gracias por volver a este programa. Muchas gracias, Tercera Iván. vez creo que ya tenemos Sí, columna número 3. Feliz, me encanta venir al programa, les agradezco la invitación y siempre es un gusto conversar. Oye, la titulamos La persistencia del fascismo y te propongo que empecemos viendo un fragmento de la película Brasil de 1985, en el que uno de los protagonistas, entiendo yo, y ahí tú nos puedes contar más, de hecho, adelántanos ahora, como de qué se trata, así en 30 segunditos y ponemos el video. Mira, es una película de un director, Terry Gilliam, que además es bastante conocido por películas como El Barón Munchausen, también por otra película que fue un clásico, ¿no? En algún momento, que fue Orwell 1984, que también la hizo él, y otras muchas, ¿no? También que hemos visto después, incluyendo Semono. Está como una escena de este personaje que saca como una máscara, ¿no? Claro, bueno, entre varias de las películas que la hace aparece justamente esta idea de las relaciones de las sociedades distópicas, ¿no? Y en Brasil en particular hay una cuestión que tiene muchas capas, ¿no? Muchas capas. Tiene una capa que tiene que ver con la importancia del espectáculo en la construcción del fascismo, que me parece muy relevante porque es un fascismo que opera sobre la base de que aparece frente a todos, se ve frente a todos y se legitima, se justifica justamente en el miedo que tenemos todos al peligro, a la inseguridad, etc. La escena que nosotros justamente habíamos tratado de mostrar es una escena donde es que el protagonista está hablando con su mamá, en una sociedad muy burocratizada, con diferentes instituciones, y de pronto explota una bomba dentro de un restaurante de élite. ¿Veámosla ahora? Mira, veámosla ahora por las pantallas de USACH y los amigos ahí de la radio se las describimos apenas termina el clip. Y bueno, lo interesante de la historia es que su mamá además que se ve casi más joven que él, claro, porque además se hace operaciones en forma constante. Ahí le tratan de juntar con una mujer y está en ese diálogo fatuo, ¿cómo se llama?, aburrido, y explota esta bomba. Bueno, y esa bomba permite que además se legitimen, se justifiquen una serie de acciones de represión contra aquellos que son vistos como sujetos peligrosos. Lo interesante de esos sujetos peligrosos es que parte con uno de ellos a quien lo llegan a buscar a su casa y lo detienen con una orden ejecutiva muy propio de las épocas actuales en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, se ve acá a la gente de la radio les describo, están, claro, habiendo unas explosiones de fondo, pero una
una, no sé si es familia, un grupo de personas muy de la aristocracia, muy cuicos, podríamos decir acá en Chile, totalmente ignorando lo que está pasando Totalmente de fondo. desafectado. Desafectado. Fíjate que es muy interesante porque a propósito del genocidio que estamos viendo en Israel, de Israel contra el pueblo Sí, palestino, pasa algo semejante, ¿no? Ya hemos naturalizado esto de que las bombas caen, mueren niños, vemos cuerpos destrozados, etcétera, y la gente tiende a naturalizar y mientras tanto sigue haciendo su vida como si nada. Es como si hubiéramos podido ver Auschwitz y hubiéramos tenido que enfrentarlo y no nos afectara, no nos importara mucho lo que sucede. Eso era diferente, ¿no? Porque en esa época lo hacían escondido, los grandes genocidios del siglo XX, el genocidio alemán en Namibia, el genocidio alemán probablemente contra los judíos, contra los gitanos, fueron medios invisibilizados, o el genocidio turco contra los armenios. Pero en el caso del genocidio actual, lo estamos viendo por las pantallas, lo estamos sabiendo, lo dicen los médicos de la ONU, etcétera, y ocurre algo semejante a esto, ¿no? Ocurre una situación donde es que la gente tiende a seguir haciendo su vida, espectaculariza además esto, porque esto sirve para justificar, para legitimar el uso que está haciendo Netanyahu. ¿Y de qué forma se vincula eso con el fascismo? Porque una persona que está viendo este programa puede considerarse profundamente progresista y aún así puede sentirse identificada con esta desafectación por el horror, ¿no? Y no decir soy fascista por aquello. Claro, eso es muy interesante porque, bueno, por eso trajimos también a Jean Baudrillard. Jean Baudrillard es una persona que se da cuenta que una de las formas de desarrollo del fascismo en el mundo contemporáneo tiene que ver con el hecho de que hemos espectacularizado justamente todo. Y en la medida que todo se vuelve espectáculo, se disuelve la responsabilidad moral, se disuelve el vínculo moral. Si es un espectáculo, entonces ¿qué me puede importar lo que le suceda al otro? La sociedad del espectáculo, ¿no? de Guy Debord es justamente eso, ese momento en el cual, como todo pasa por el sedazo del espectáculo, olvidamos rápidamente lo que sucedió el día anterior y el genocidio anterior da paso al siguiente, ya quien se acuerda de Ruanda, quien se acuerda de las diferentes cosas que han sucedido en el mundo, van desapareciendo, porque lo propio es eso, ¿no? El hecho de vivir constantemente en el presente, vivir en una situación que se repite en forma infinita y a cual nadie le importa finalmente, porque es una cuestión que, como no tenemos memoria suficiente, hemos perdido la sensibilidad con respecto a eso. ¿Quién gana acá? ¿Esto es una victoria para el fascismo? Claro, cuando tú pierdes la sensibilidad, cuando tú pierdes la moralidad con respecto a un otro, inmediatamente el fascismo es posible y es legítimo, en el fondo, se vuelve normal. Eso es lo que en algún momento, como se llama, Baudrillard habla, a propósito, criticando a Michel Foucault, por eso el libro se llama Olvidar a Foucault. No era el que pensaba traer de la seducción, pero Olvidar a Foucault es muy interesante porque ahí dice, olvidemos a Foucault, olvidemos este tema del poder, porque una de las cosas interesantes es que el poder hoy día ya no opera nada, porque lo importante pasa por mucho más construcción de espectáculo, cómo yo te diseño para que la gente acepte lo que está sucediendo, y ahí hay películas maravillosas donde es que vemos cómo se inventan guerras sobre la base de los espectáculos. De hecho, Estados Unidos, desde el ataque a lo que es el barco para justificar la guerra en Vietnam, en adelante ha inventado una cantidad de casos belli que se construyen sobre la base del espectáculo y nadie se acuerda después de que eran mentiras. El ataque a Irak se hizo porque Irak tenía armas de destrucción masiva, y que lo que hoy día sabemos que eso era mentira. Bueno, mataste más de 1 millón de niños, producto del hambre, de las sanciones, de todo, y la verdad es que a nadie le importó, porque finalmente lo que queda es que Irak era un peligro para el mundo entero porque tenía armas de destrucción masiva, que era mentira. Entonces, ahora, esta película es del 80, o sea, hace casi, en 5 años más van a ser 30 años, por decirlo así, ¿o no? 8, 9, 0, 1, 40, de hecho, 40 años. Y tú hablas, o titulamos la columna como la persistencia del fascismo. Por eso lo conecto, porque hace 40 años atrás, vamos a ver una película de los 70, y si nos vamos a Mussolini o no sé qué, o sea, hay una constante que pareciera que pese a tantos filósofos que reflexionan sobre el fascismo, tantos medios de comunicación que hablan sobre los peligros del fascismo, hay algo en el fascismo que no sé si nos gusta, es fácil, funciona, qué sé yo, pero persiste. Sí. Pese a que lo cuestionamos y lo problematizamos a diario, diría yo. Sí. De hecho, Lacan dice que el fascismo es eterno, ¿no? Que el fascismo como una práctica de construcción es eterna porque en el fondo está arraigado en las construcciones subjetivas humanas. Y por eso también me importaba remarcar, ¿no?, a esta autora, George Bataille, quien tiene un texto maravilloso que se llama justamente... Las lágrimas de Eros. No, este es un libro que me encanta, pero hay otro libro que se llama La construcción psicológica del fascismo, un pequeño artículo donde justamente Bataille analiza qué hay en el fascismo que nos hace tan atractivo y señala que el fascismo espectaculariza, de hecho, cosa de ver
ver las películas de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, y ver lo que es este despliegue de los fuegos, las marchas, la perfección, la alegría, etcétera, para decir, oye, esto es un espectáculo maravilloso. Pero además espectaculariza y nos espectaculariza lo violento, nos espectaculariza lo que hace de nosotros sujetos que disfrutamos, por ejemplo, de la tortura en televisión. El ejemplo, hay un documental hecho por que es una repetición de una historia que hizo, de una investigación que hizo Stanley Milgram en los Estados Unidos, que fue uno de los que se dedicó a analizar justamente cómo llegábamos a estas estructuras autoritarias y a este comportamiento que nos plegaban al autoritarismo, y lo repite un psicoanalista francés en algún momento en un documental que pueden encontrar, que se llama El juego de la muerte, está en YouTube si quieren verlo, es muy sencillo. Él se llama Jean-Léon Beauvoir, y lo que hace es plantearse qué ocurriría si ese experimento que hizo Milgram, en un contexto donde es que era un doctor que torturaba y pedía a alguien que torturara justamente a alguien bajo la lógica médica, si eso lo lleváramos a la televisión y fuera un programa de estos donde es que tú ganas en la medida que aplicas cosas que los otros te piden. Y llega a la conclusión de que el experimento de Milgram en la situación de la televisión tiene mucho más aceptación, la gente está mucho más dispuesta a torturar porque está la influencia social, está el impacto de lo que significa gente gritándote siga, siga, más que el hecho de incluso el doctor que está dando la orden. Y el peso psicológico de ser individuos enfrentados a situaciones tan terribles donde es que tenemos que tomar decisiones hace que nos pleguemos a eso. Hannah Arendt lo analizó a propósito del caso de Eichmann, ¿no? Y el juicio de Eichmann en Jerusalén. Eichmann aparece como una santa paloma que lo que hace es obedecer las normas y apela a Kant, ¿no? Eichmann apela a Kant para decir yo lo que hacía era obedecer a mi jefe y eso es lo que corresponde. Cosa muy interesante porque la psicología, como digo, ha investigado muchísimo esto, ha trabajado muchísimo estos temas y no es casual que Kohlberg haya desarrollado la idea de los estadios de desarrollo moral y los grados de autonomía, justamente pensando en estos casos, diciendo que la mayor parte de los sujetos se mantienen en el ámbito de la convención, o sea, se mantienen obedeciendo las convenciones sociales, lo que le han impuesto, pero aquellos que alcanzan ciertos niveles de autonomía y están dispuestos a ir contra la norma, saben que están rompiendo cuestiones y que van a significar sanciones, incluyendo el hecho de ser perseguidos, ser vetados, ser censurados, etcétera. O sea, pero tú estás dispuesto a correr ese riesgo porque tu autonomía moral te establece que es inaceptable el hecho de hacerse cargo de una cuestión que te parece repugnante. Oye, Mario, sigamos hablando sobre el fascismo para ver otra película, La cinta blanca del 2009. Esta es de Michael Haneke. Veamos de qué se trata. Esta está en español, así que la vamos a escuchar ahí completita y seguimos comentando después del video. A mi hijo había sido el mismo que destrozó las cosas de la familia porque quería vengarse. ¿Por qué? Porque su madre, supuestamente por mi culpa, tuvo un accidente trabajando en la serrería. Una idea absurda donde las haya. Yo siempre he apoyado a Felder y a su familia, pero la gratitud no se puede exigir. Efectivamente, se ha averiguado que el valiente Max Felder se vanaglorió de su hazaña ante su prometida y luego fue a esconderse a su propia casa como un cobarde. Así que no tuvo tiempo de torturar a mi hijo. Y de una cosa estoy seguro, el viejo Felder se cortaría la lengua antes que encubrir al granuja de su hijo con una mentira. Quiero recordaros algo que la mayoría de vosotros seguramente ya habréis olvidado. Hace ya casi 2 meses que el doctor se cayó del caballo y desde entonces no ha regresado del hospital. Ese accidente fue causado por un cable colocado en su jardín, solo y exclusivamente para provocar que se cayera. Y de eso ni se sabe, ni se ha visto, ni se ha oído nada. Todos sabemos que el autor o autores de las heridas a mi hijo, así como de las del doctor, están aquí, entre nosotros, en esta sala. No voy a permitir que crímenes de este tipo queden impunes. Y espero que nunca le pase nada parecido a alguno de vuestros hijos. Por ello me dirijo a vosotros. Ayudadme a encontrar al culpable o culpables. Si no conseguimos averiguar la verdad, la paz de esta comunidad se verá destruida. Oye, ¿qué elementos del fascismo vemos en esta película de Michael Haneke, que entiendo se sitúa antes de la Primera Guerra Mundial, en Alemania? Cuenta. Bueno, aquí hay una referencia directa a Adorno. De hecho, Michael Haneke, aparte de ser cineasta, estudió filosofía y hizo su tesis justamente en la Escuela de Frankfurt y en específico en Adorno. Adorno se hace la gran pregunta acerca de dónde estaban los gérmenes del fascismo en el contexto de la sociedad alemana. Y él tiene una anécdota en ese libro, La mínima moralia,
que le ocurre a él, ¿no? Que era un niño esmirriado, un niño pequeño, de lentes, bastante débil, no era bueno para jugar a la pelota ni para ningún tipo de deporte de estos fuertes, y era vapuleado porque además era el mejor estudiante y además judío. Y le ocurre que de pronto los compañeros los nombran, los apellidos de ellos en esta obra, en Mínima Moralia, cuando cuenta esta historia, y dice que lo torturan, ¿no? Lo torturan, lo suben a un árbol y lo dejan colgado hasta que finalmente lo descubren muy tardíamente en la noche y se dan cuenta que él había sido maltratado por compañeros de curso. Y lo que se pregunta, dice ¿cómo se llama Adorno? Es: ¿cuál es la importancia que tiene la escuela? ¿Cuál es la importancia que tiene la educación en esto? Porque claro, si nosotros pensamos en tipos como Goebbels, pensamos en tipos como Himmler, son psicópatas o son sociópatas directamente. Hitler es un sociópata que odia a los humanos, etc. Pero ¿qué ocurre con el tipo que manejaba el tren, que llevaba a la gente a los campos de exterminio? ¿Qué ocurre con la persona que sabía que estaba timbrando a alguien que lo iban a matar? ¿Qué ocurre con la gente que veía pasar los trenes y sabía que llegaban a un lugar donde estaban quemando constantemente cosas? ¿Es como lo cosas? que acá en Chile se habla de los cómplices pasivos? Exacto, es como lo que en Chile llamamos los cómplices pasivos, y que incluso habla también de una sociedad que hacía la vista gorda. De hecho, es notable cómo la sociedad alemana podía coexistir en un momento con una familia judía que después sabía de que ella era desaparecida, y no se preguntaban qué había ocurrido con ellos, no se preguntaba cómo es que esa casa, esa mansión muchas veces llegaba a ser ocupada por otro jerarca nazi y qué había pasado con esa familia que estaba ahí. Se quedaban con el discurso que les decía: no, los reubicamos en otro lugar para que estuvieran mejor, como hoy día lo plantea nuevamente Israel con respecto a los palestinos, los vamos a llevar a un lugar que van a estar mejor. La gran pregunta es por qué alguien podría estar mejor que en su tierra, ¿no? Que además ha vivido ahí por miles de años. Pero bueno, eso es parte también del discurso colonial, ¿no? De la forma en la que el colonizador, se construye esta relación donde es que hay un otro al cual nosotros tenemos derecho a dominar, tenemos derecho a sojuzgar, tenemos derecho a someter, porque es una situación de que él es un menos hombre que nosotros, un menos ser humano que nosotros. Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén justamente cita a Himmler, que Himmler les dice a los SS cuando los están entrenando: les tenemos que pedir a ustedes que sean sobrehumanamente inhumanos. Porque claro, cuando que tú torturas a alguien, tienes una situación en la cual estás sufriendo, porque tenemos desde las neuronas, ¿no?, que nos hacen, lo que se llaman las neuronas de espejo, que nos hacen sufrir lo que el otro sufre, hasta lo que es los comportamientos morales aprendidos, los comportamientos sociales que nos dicen que no hay que maltratar, dañar a otro. Y resulta que aquí en estos casos estamos cometiendo una situación como esa, y sin embargo los SS lo estaban haciendo. Entonces el argumento era que, apelando a Nietzsche, había que ser un sobrehumano para poder aplicarle violencia a seres humanos a los cuales se podía considerar iguales. Porque en el momento en que tú sentías empatía, en realidad estabas en una condición de humano demasiado humano todavía. Claro. O sea, todavía no había superado esa condición. No es casual que la filosofía, Heidegger, Nietzsche, Carl Schmitt, etcétera, se hayan plegado en pleno, ¿no? Nietzsche estaba muerto cuando esto ocurrió, pero su hermana era una pro-nazi, claramente. Sí. Se hayan plegado en pleno a lo que era el nazismo. De hecho, Heidegger se podrá discutir mucho, pero los cuadernos negros están ahí para demostrarnos que seguía hasta el último día siendo antisemita, pagó sus cuotas hasta el último día. Él defendió el hecho de la expulsión, o sea, fue el que justificó la expulsión de su maestro Husserl y la sacada del libro, porque él se lo dedica a Ser y Tiempo, el libro más conocido de Heidegger, a Husserl, pero la edición que se hace en Alemania en el contexto del nazismo le saca esa frase y él se justifica y dice: no, yo no sabía que a Husserl lo habían sacado de la escuela, de la universidad, de Friburgo, a pesar que lo había hecho llegar ahí. O sea, una situación donde es que además tienes tipos que son intelectualmente muy relevantes, pero que son miserables desde el punto de vista humano. Y esto también es interesante. El fascismo apela a esta dimensión miserable de la humanidad, a esta dimensión oscura, siniestra, que está silenciada y que se libera y que se vuelve perversa cuando es que tú la visibilizas en el contexto de una sociedad como esta. De hecho, Adorno, y traía también este texto de Adorno, que es Educación para la Emancipación, donde Adorno, que es un libro sobre educación, pero varias veces se pregunta, ¿no? Se pregunta sobre la educación después de Auschwitz. ¿Cómo podemos seguir haciendo educación después de Auschwitz, teniendo en cuenta que qué debiéramos hacer para que Auschwitz no se vuelva a repetir? Fíjate que siendo Adorno un judío que además toca emigrar a Estados Unidos, etcétera, la gran pregunta que se podría hacer uno es qué ocurre hoy día en las escuelas israelíes, por ejemplo, que permiten que los propios ciudadanos israelíes estén cometiendo ese tipo de delitos, estén cometiendo ese tipo de crímenes contra otros seres humanos. Estamos hablando de que en este contexto no podemos hacer esencialismos, ¿no? Los judíos, como sufrieron, entonces no pueden ser fascistas. Los judíos pueden ser igualmente fascistas. Y aquí también hay otra cuestión que es el debate que se dio en los años 40, 50, 60 entre posiciones como las de
Hannah Arendt, que defienden la idea de que el concepto que tenemos que usar es el totalitarismo, versus la fascistología o los lectores de fascismo, que es una lectura muy desde la izquierda, desde Adorno, la Escuela de Frankfurt, desde Erich Fromm, etcétera, que dicen, no, el problema no es el totalitarismo como un concepto abstracto, es el fascismo como una construcción muy real, muy material, que se sustenta, además, en cierto vínculo que tiene con algo que llama Adorno el convencionalismo, con los valores de la clase media. Los valores de la clase media rechazan, ¿no?, ciertos comportamientos que les parecen, ¿cómo se llama?, demasiado sorprendentes, demasiado duros, etcétera. En El Cuarto de la Criada, que es una serie que está ahora hace mucho tiempo, 2017 empezó, fíjate que ahí aparece esa idea de cómo una sociedad tan liberal como la norteamericana se va volviendo conservadora porque justamente ocurre algo exterior como el hecho de que las mujeres no pueden tener hijos, y cómo ese discurso de defensa de las igualdades de sexo, de la defensa se disuelve y de la noche a la mañana porque la gente prefiere, es tanto el temor, es tanto el miedo personal que prefiere desplegarte ideas fascistas en vez de tener que enfrentarlas. Me recordó esto, vamos a terminar viendo la otra película, pero antes de eso, para la gente que quisiera quizás profundizar, me recordó lo que decías tú como este cómplice pasivo, de alguna manera, que permite también que el fascismo persista. Un experimento de un psiquiatra o psicólogo, no me acuerdo, pero o neurólogo, salud mental, pongámosle, un especialista de la salud mental gringo, de apellido Zimbardo, Philip Zimbardo, que hace un experimento de la cárcel. Y le hace como jugar un juego de rol donde le dice, ya, ustedes son los policías, ustedes son los ladrones, y después de un cierto tiempo, insisto, la gente ahí que quiere profundizar, que lo busque, pero queda muy latente lo que tú decías, ¿no?, que hay como una pulsión irresistible del fascismo a nivel psicológico, parece, al interior de todos nosotros, al nivel que, en este experimento de la cárcel, después de 10, 20 o 30 días, no me acuerdo, pero los que no tenían ningún rol de policía, solo por haberles dicho que lo eran, ya se estaban comportando de manera fascista, derechamente, a lo largo de un mes. El experimento ese es maravilloso porque además es un experimento fallido, tendría que durar 2 semanas y a los 6 días ya tuvo que suspenderlo. Hay una película incluso que es alemana que se trata de esto, se llama Das Experiment, el experimento, y que aborda esto, pero sobre la hipótesis que no es real en el experimento real, ¿qué habría pasado si siguieran el día 8 o el día 9, el día 10? Y ahí ya empiezan a ocurrir cosas que son mucho más brutales porque se había desbordado, ¿no? Y Zimbardo, al igual que otro experimento también, pero que es un experimento que también se ha hecho película, que fue realizado por John Howard, que hace una experiencia en Palo Alto, California, donde la historia fue Tómese Segundo prescrito, pero ahora se conoce como La Ola, se ha hecho serie, incluso película, etcétera, donde él convierte un curso de colegio en fascista. Y lo que se da cuenta él, y un caso muy real, que se han hecho documentales incluso, es que nosotros tenemos una facilidad infinita para plegarnos a este tipo de ideas porque nos dan seguridad, porque nos entregan la seguridad psicológica que nos falta, producto de que la modernidad nos ha disuelto los vínculos sociales. Y al disolverse los vínculos sociales, el individuo queda aislado, queda solo, y esa sensación de soledad es tremendamente peligrosa, la gente le genera mucho temor, mucho miedo. Eso Erich Fromm lo llamó el miedo a la libertad. Te interrumpo ahí, Mario, porque nos queda poco tiempo y tenemos que ver esta última película, Saló o los 120 días de Sodoma, de 1975. Corre video. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. Después de la cena, los señores pasarán a la celebración. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Tal será el orden cotidiano de procedimiento. Cualquier hombre sorprendido... ¡Fuera! ¡Fuera los criados! ¡Echadlos de ahí!
Débiles criaturas el nivel encadenadas. de violencia, uno podría decir simbólica, que no están disparando a nadie, pero violencia simbólica que existe acá. Y como estamos cortos de tiempo, Mario, quería hacerte ahí un desafío. ¿Cómo vinculamos todo lo que hemos hablado desde Saló, las películas, el fascismo y la persistencia con lo que está pasando en Estados Unidos? Hace poco dispararon a Charlie Kirk, que tenía ideas conservadoras, muchos decían que promovía la violencia, y lo que yo creo que es más llamativo de todo, y que después de hecho afectó al partido más conservador ahí en Estados Unidos, que creían que quien lo había matado era un progresista o un luchador por ideas de extrema izquierda, y finalmente el mismo fascismo disparándose a sí mismo. ¿Qué análisis podríamos hacer de eso vinculándolo con lo que hemos hablado acá? Bueno, eso es muy interesante. Hay que recordar lo que se conoció como la noche de los cuchillos largos, que es un gran concepto que se usa hasta el día de hoy, cuando es que hay de estas purgas internas en los partidos políticos, ¿no? De la señora Rincón ahora en los últimos días. Pero ese tipo de situaciones, fíjate que son muy inherentes a las lógicas de vínculos en el fascismo. ¿Por qué? Por algo que explica Adorno, que es esta relación de poder y sumisión. El fascista, la estructura mental fascista, exacerba esta idea del triunfador, del poderoso, la admiración por estas relaciones, ¿no? En donde es que el otro es el que se impone sobre el más débil, etc. Y todas las relaciones se tienden a ver en esos términos. Entonces, ¿qué sucede? Que termina finalmente en un conflicto de poderes constante. La noche de los cuchillos largos es el momento en el cual Hitler se da cuenta de que las SA habían adquirido demasiado poder. Además, el líder de las SA, el señor Bomb, se había empezado a arrancar con la suya y era el único que se atrevía a tratar a Hitler de tú a tú, no le decía usted, sino que le decía tú, lo tuteaba, y Hitler se dio cuenta de que en algún momento esto era un peligro para él y había que hacerlo desaparecer porque si no lo cuestionaba. Y termina con esta purga en la cual les inventan una cuestión con respecto a la homosexualidad, los acusan, algo que es muy extraño porque sabemos que en el partido nazi la homosexualidad no fue una cuestión perseguida, sino que lo que fue perseguido es la homosexualidad feminizada, ¿no? De hecho, hay artículos y estudios con respecto a lo que Hitler consideraba el amor odal, que era un amor que se daba con jóvenes, por eso siempre estaba rodeado de jóvenes, porque pensaba de que el Führer, que era una especie de antena receptora de energías, que eran eran vital, por decirlo así, que se traspasaban desde la juventud a estos sujetos para poder dirigirlos y hacerlos ser el líder que gobernaba una sociedad. De hecho, no es casual, y yo quiero aprovechar también de citar, por eso lo que está diciendo Stanley Kirk, a Cortés, ¿cómo se llama?, al abogado, que escribió un libro que se llama Patria o Caos, que es un estudio sobre los actuales fascismos en Chile y las diferentes corrientes, el Partido Nacional Libertario, etcétera, y de dónde vienen sus fundamentos, etcétera. Y aquí hay una cuestión que para muchos chicos de la Chile puede ser significativo, el hecho de saber que el campo Juan Gómez Milla era justamente un cercano al Partido Nacional Socialista chileno. Entonces, cuando muchas veces hablamos de Juan Gómez Milla y decimos Socialingrado, como se decía antes, por ejemplo, y los chicos reivindican, se les olvida que el nombre del lugar donde están es el nombre de una persona que era cercano al fascismo. Entonces, nos damos cuenta de que estas cuestiones están tan imbricadas socialmente, están tan relacionadas, que es muy significativo, es muy interesante cómo el proceso está ocurriendo. Y claro, el caso de Kirk es una cuestión también, una purga interna dentro de las fuerzas de las ultraderechas, porque tiende a suceder, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces con Mussolini, lo vimos con Hitler, lo vimos también en España, como por ejemplo, sabemos que Franco deja morir, lo deja que muera, ¿no? ¿Cómo se llama? A Primo de Rivera, porque era peligro justamente para él. En el caso de Chile, la cantidad de generales, coroneles que le empezaban a hacer sombra a Pinochet y que se caía el helicóptero, que se le venía abajo la terraza del edificio que le había construido el alcalde de Santiago, Patricio Mequis, por ejemplo. Le había construido el edificio y la terraza justo se cae. Es una cosa muy extraña. O como se llama Eduardo Frei, que muerto en una clínica. Te das cuenta de que el fascismo no permite que hayan dos sujetos que están en el poder. De hecho, en la Guerra de las Galaxias, una de las cosas de los Sith es que solo puede haber un maestro y un aprendiz. No pueden haber muchos aprendices, a diferencia de los Jedi. Porque justamente esa es la idea, de que en el momento en que hubiera muchos, podría haber alguno que disputara el lugar del poder. Esa figura de un Reich, un pueblo y un Führer es una figura muy específica de un pensamiento que se atraviesa, que es de muy
antiguo y que tiene raigambres, por ejemplo, en las concepciones medievales que establecían de que al haber un solo Dios en el universo, entonces debía haber un solo gobernante en el mundo. Y es interesante cómo eso está detrás también mucho de la ética universalista que pretende traspasarle, llevarle a otras sociedades, a otro mundo, a otras comunidades, lo que es la ética verdadera. Estados Unidos va a imponer la democracia porque es el mejor modo de gobierno del mundo y se le impone mediante la muerte. Entonces tú le dices, oye, no, mira, no estás convencido, te disparé a lo John Wayne, ¿no? Y ahora te diste cuenta de que era lo mejor o no te diste cuenta de lo que era lo mejor. Es una forma bastante brutal de imponer lo que son las lógicas de poder. Así que, bueno, y quiero terminar mostrando esta imagen muy chiquitita, ¿no? De V de Vendetta, se la recomiendo el cómics, a mí me encantan los cómics, aparte del cine también. Se hizo película, por supuesto, de esta historia, ¿sí? Pero trabaja Natalie Portman, maravillosa ella siempre. Pero además la obra gráfica de Alan Moore la escribe Alan Moore en el contexto del desarrollo de lo que Guy Sorman llamó la revolución conservadora norteamericana, que es lo que seguimos viviendo hasta el día de hoy, que ha ido desarrollando justamente una mentalidad conservadora en Estados Unidos y que desde ahí, como centro del poder mundial, se ha ido difundiendo hacia diferentes partes del mundo y hoy día lo tenemos como una internacional nacionalista, suena contradictorio, ¿no? Sí. Pero está a nivel internacional y que significa que se reúnan los Patriots, por ejemplo, de diferentes países, de España, de Chile, etcétera, en Estados Unidos, porque articular una internacional para ver cómo se imponen las políticas en cada uno de los países del mundo y dirigir esas tendencias justamente hacia el desarrollo. Lo que quiero señalar es que el fascismo se vuelve una cuestión muy atractiva, muy interesante, sabe hacer uso de los espectáculos, sabe hacer uso del miedo, sabe hacer uso de una cuestión que es central y constitutiva de la experiencia humana, como es la relación de poder y fuerza, y cómo nos gusta el hecho justamente de dominar a los demás, y a la vez vemos como los débiles los tendemos a despreciar, los tendemos a mirar en menos. Mario Sobarzo, hablando sobre el fascismo, ¿no? Unity Lab, te damos un aplauso, Mario, muchas gracias por estar acá en el programa y que estén muy bien, nos vemos en otra. Muchas gracias, Iván. ¿Les parece, chiquillos? All Unity Lab, pausa y volvemos. Hagamos la corta, ciencia al paso. Hablemos de eventos gratuitos para todos los amantes de la ciencia, el conocimiento, la música incluso, y pasarlo bien en general. Futuristas 2025 es una versión de Congreso Futuro para la Infancia, la Adolescencia, que se va a hacer en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, para que vayan ahí a descubrir la ciencia del sonido con una obra completamente gratuita. Es un montaje teatral que mezcla no solamente música y creatividad, sino que también ciencia, para mostrar cómo los ritmos, las melodías y todo eso que disfrutamos al escuchar los grandes temazos se sostienen en principios científicos, principios tecnológicos también. Entonces, si es que de repente te aburre la ciencia o te sientes distante de ella o no sé, pero te encanta la música, podrías entrar al mundo de la ciencia y la tecnología a través del sonido, porque de hecho esta edición se centra en el universo sonoro, destacando cómo la música estimula la curiosidad, la creatividad, refuerza aprendizajes de hecho en física, matemáticas, neurociencia, y este año la obra de teatro se llama Sónica, donde se va a mostrar a través de una puesta en escena inmersiva que cada ritmo y cada melodía están sostenidos por principios científicos y tecnológicos. O sea, la música y la ciencia tampoco es algo abstracto ni lejano, sino que está en las experiencias más cotidianas como un gran temazo. La versión de Futuristas va a ser gratis, como te digo, el 1, el 2 y el 3 de octubre en el MIM. Te repito, Futuristas 2025, una obra de teatro y muchas más actividades que a través de la música te permiten entender la ciencia. Va a estar en el MIM de forma completamente gratis el 1, 2 y 3 de octubre. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre las clases sociales. Hemos hablado, de hecho, en programas anteriores, qué es ser cuico, pero hoy día podemos hacernos la pregunta, ¿qué es ser flaite? ¿Existen las clases sociales? Bueno, tengo muchas preguntas al respecto que hacerle a Claudia Jordana, socióloga, investigadora en clases sociales. Claudia, ¿cómo estás? Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar acá en el programa. Hola. Oye, Claudia. Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir por esa pregunta que puede ser tonta en su formulación que hice recién. Existen las clases sociales, pero dándole esta siguiente vuelta, que es que yo he escuchado varias veces, seguro la conocen, la socióloga Emanuel Baroset, que hace sus investigaciones acá en Chile sobre clases sociales, habla de clase media, otras cosas, y ella muchas veces ha dicho, no sé si literalmente, no sé qué tan cierto es lo que dice, pero
algo de cierto me hace sentido a mí, que es que la clase media no existe. Como que un éter, un invento de alguna manera, un punto medio que no deja contento a nadie. Entonces esa pregunta me hace a mí hacer otra más grande, que es la que hice al principio. ¿Cuáles clases sociales existen entonces? ¿Solamente estamos los trabajadores y los, no sé, latifundistas, por decirlo así? Cuéntanos un poco sobre las clases sociales en Chile. Bueno, es una pregunta amplia, difícil de responder también. Yo te diría que, o sea, claro, Manuel Barroset dice la clase media no existe porque no existe algo como que pueda aglutinar a este grupo tan heterogéneo que nosotros llamamos clase media. O sea, la clase media son miles de clases sociales juntas, no es como una clase como se entendía antiguamente, una clase con cierta identidad colectiva que pueda denominarse clase, como clase en sí, clase para sí, como lo definía quizá Marx en esos términos. Entonces, pero si tú me preguntas a mí si las clases sociales existen, claro, yo te diría que mientras exista desigualdades sociales, distancias sociales, también existe de alguna manera esa diferenciación. Ahora, sí, las clases sociales son más difuminadas o sus fronteras son más difuminadas de lo que podía ser antiguamente. Entonces no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, hablar de clase trabajadora como un grupo que se reconoce como un grupo con cierta identidad, así como la burguesía quizás, sino que más bien existen ciertas denominaciones que nos permiten acercarnos a esa idea de clase social. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de cuico, flaite, y son categorizaciones que tienen que ver con las clases sociales, ¿ya? Pero más que quizás una identificación que viene de adentro de ese grupo, que es una contraidentificación, o sea, son otros los que denominan a ellos de esa manera, ¿cachai? Como que un poco esa transformación se ha producido en este complejo mundo de las clases sociales. O sea, ya el mundo de las clases sociales no es tan fácil de leer como fue en otras épocas, por ejemplo. Y yo diría, ya que estamos hablando, tu especialidad, digamos, la sociología, que de hecho es interesante que las clases sociales pocas veces tienen que ver como con la billetera, ¿no? Si bien hay una relación, yo creo, directa y que se puede observar entre tener más ingresos y pertenecer o no a cierta clase social, pero está este tema que tú has estudiado que se llama las fronteras simbólicas, ¿no? Donde finalmente nosotros mismos somos los que vamos construyendo las clases sociales más allá de nuestros ingresos, y de repente, si de un día para otro todos me han considerado a mí flight, por decirte algo, pero me suben el sueldo y ahora gano 10 millones de pesos al mes, eso inmediatamente no va a cambiar mi clase social, sino que a nivel societal tiene que haber un cambio más grande, ¿no? Cuéntanos sobre las fronteras simbólicas. Ya, sí, ese es un tema como que he estudiado bastante, porque desde el momento en que se produce como la transformación de la estructura social en Chile con la llegada del neoliberalismo, etcétera, el cambio como de la matriz productiva, digamos, se empezó a hablar de cómo las transformaciones en las clases sociales, ¿no es cierto? Y como el surgimiento de esta clase media, heterogénea, pero de alguna manera como crecimiento de esta clase media frente a lo que antiguamente eran como más dos clases sociales más claramente distinguibles. Y en esos estudios de estratificación siempre se usan la mayor parte de las veces tres criterios, que son los ingresos, el nivel educacional y la ocupación de las personas. Ya esos son como los tres criterios para definir dónde está posicionada una persona. Por ejemplo, cuando hablamos de ABC1, C2, C3, todas esas categorías, o cuando hablamos de otras categorías que se usan para definir clase alta, media, baja, generalmente se utilizan esos criterios. Pero cuando hablamos de fronteras simbólicas, y es lo que yo trataba de hacer en esta investigación sobre cuicos y flaites, como que surgen otros factores de diferenciación que están más relacionados con otras categorías, como por ejemplo lo racial. El color de la piel es una categoría súper importante para diferenciar como los cuicos de los flaites, o los cuicos de la clase media en general también, como que los cuicos son una categoría aparte en esto. Después otro tema tiene que ver con el lugar de residencia,
que es dónde habitan las personas. O sea, si uno, por más plata que tenga, vive en una población o qué sé yo, o sea, como los narcos, no van a ser considerados clase alta, no van a ser considerados cuicos o de la élite, sino que es otro tipo de categoría, o sea, siguen siendo flaites de alguna manera. Y otro tema tiene que ver con el tipo de educación. Más que el nivel educacional, es el tipo de educación, o sea, como dónde tú estudiaste. Y ahí, por ejemplo, el tema en estas categorías, el tema de el colegio o claro, el liceo donde se estudia, o sea, si uno estudia en un colegio cuico, de la élite, particular pagado, va a ser cuico. Si uno estudia en un particular subvencionado, es clase media, y en uno municipal es clase baja, digamos. Entonces, esas categorías que también construyen diferencias apelan a rasgos mucho más adscritos, o sea, cosas que uno nace de alguna manera con ello, o sea, que vienen desde el origen. Y en ese sentido, como que la interpretación, el imaginario de las clases sociales en Chile vuelve a ser rígido. O sea, ese tipo de categorías lo que hace es construir una idea de la clase social como algo que uno nace con ella y muere con ella. O sea, como que no se transita. Pese a que uno puede ganar más ingresos, puede tener más educación, estudiar en la universidad y qué sé yo, igual al final tu clase social es la que viene del origen. Claro. Un poco esa es la idea de esas fronteras que son más simbólicas entre las clases. Oye, Claudia, y tú hablabas de estas categorías, flight o cuico. No me quiero enfocar en la estigmatización de la pobreza, los flight, porque lo vamos a hablar más adelante. Me quiero enfocar ahora en los cuicos, en la representación, digamos, de la élite. Porque, y lo hablábamos, de hecho, con María Luisa Méndez, acá del COES hace un tiempo también, lo que es ser cuico, las clases sociales, y coincidía en lo mismo que tú decías, ¿no? Que muchas veces son etiquetas puestas por otros sectores sociales para decir como yo no pertenezco a ellos y ellos son distintos a mí. Pero de todas formas, y me acuerdo esto es banal, no tiene nada académico, pero me acuerdo de una nota de CQC para las fiestas patrias, donde iban a ver cómo eran las fiestas patrias en el sector cuico. Y uno de los noteros le preguntaba a una de estas personas que estaban disfrutando, jóvenes, podríamos decir lo que es un zorrón para las palabras de hoy día, y le decía, oye, ¿tú te consideras cuico? Y él le decía, mira, yo no me considero cuico, yo soy más bien pituco, decía él, ¿no? Entonces te hago la pregunta, ¿por qué? Puesto que, si bien el decirle cuico a alguien tiene como que, no sé, moralmente fuera inferior, o como que pertenece a un grupo al que yo no quiero pertenecer, igualmente estos grupos se han ido como apropiando quizás de estas palabras, y una persona, no sé, como una Mary Rose McGill, que es de la aristocracia, ya no le parece para nada violento considerarse una cuica, sino que lo van hasta resignificando y va dando de alguna manera como una pertenencia de clase también a ellos mismos, algo que partió siendo bautizado por otros, no por ellos mismos, digamos. Sí, o sea, de hecho eso pasa mucho, y no solo con ese ejemplo que pusiste de Mary Rose McGill, sino que también, por ejemplo, está este blog Cuicoterapia, que en el fondo una persona que se autodefinía como cuica empieza a hacer como a entender, tratar de definir qué es lo cuico, cómo se entiende lo cuico, entregar la verdadera definición de lo cuico, ¿ya? Entonces, bueno, y eso pasa porque también esta construcción de estas categorías como cuico y flaite también son construcciones sociales, o sea, más allá de que se identifiquen determinados personajes con estos apelativos, son definiciones que son sociales, o sea, se modifican a medida que uno las va utilizando. También son relativas, o sea, van cambiando de acuerdo con quién la utiliza. O sea, lo que es cuico para mí quizás no es lo mismo que va a ser un cuico para ti o para otras personas o para alguien que está en una clase mucho más baja. Quizás todos nosotros vamos a ser cuicos. O sea, son categorías que sirven como para definir ciertos grupos, pero que también tienen distintas definiciones. O sea, dentro de lo cuico, lo que yo pude encontrar es que, por ejemplo, está una definición más genérica de cuico como alguien de clase alta, pero también está una definición como de una actitud cuica, que es que, y por ejemplo, entonces ahí mucha gente decía, hay cuicos muy cuicos y cuicos poco cuicos, ¿ya? Que son como los que son de la clase alta, pero tienen como características o comportamientos menos cuicos que
otros grupos que sí tendrían comportamiento más cuico. Y que el comportamiento cuico tiene que ver con una actitud que es como despectiva hacia el resto de las personas, como una actitud de superioridad, como de pretendida superioridad, medio despectiva. O también está el tema, hay distintos como criterios, está el cuico que nació en cuna de oro y el cuico que es como más arribista, Claro. y así se van como tejiendo sutilezas dentro de estas definiciones de lo cuico que sirven, claro, para definir, identificar a ciertos grupos, y claro, y las personas entre que se identifican con lo cuico, pero también se diferencian de las construcciones más peyorativas, las definiciones más peyorativas de eso. O sea, yo me imagino que Mary Rose McGill va a decir, claro, yo soy cuica, pero no de los que son ostentosos, sino, no sé si me cacháis, como que construyen subdiferencias para no sentirse autodefinidas con el contenido más peyorativo de la palabra. Claro. Oye, Claudia, Sí, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y yo ya tengo la ruleta sobre mi mesón de conductor, no hay que asustarse porque ¿de qué se trata esta ruleta? Cada uno de los colores, Claudia, se corresponde con una pregunta relacionada con todo lo que hemos estado hablando acá, puede que se repita algo, tú tienes que fingir demencia y lo respondes desde cero, ¿te parece? Relacionado con las clases sociales, qué es ser esto, qué es ser esto otro. Entonces la idea es que cuando salga la pregunta, yo la digo a la cámara y tú la respondes lo más en profundidad que puedas, para imaginando que una persona que está viendo este programa es la que te hizo esta pregunta. ¿Te parece que giremos la ruleta? Perfecto. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3, conversando con Claudia Jordana, socióloga, investigadora en clases sociales, hablando justamente sobre las clases sociales que existen en nuestro país. Y veamos qué es lo que aparece en la ruleta el día de hoy. Se detuvo en el color verde. Veamos qué pregunta se corresponde entonces con el color verde para Claudia Jordana. ¿Qué es ser flaite? Responde la experta. Bueno, ser flaite... Claro, yo diría que hay una definición doble de lo que puede ser flaite. Por una parte está el grupo que nosotros identificamos como flaite, que se relaciona con una cierta manera de vestir, quizás, con un cierto comportamiento. Muchas veces se asocia tanto a una manera de vestir como a un comportamiento un poco cercano a lo delincuencial. Pero sobre todo es como un comportamiento más bien transgresor. O sea, el flaite es alguien que no respeta, que contraviene las normas de convivencia, no sé, porque se sube a la micro escuchando la música fuerte, cosas de ese estilo, que escupe, no sé, distintas definiciones de lo que es ser flaite, pero en eso hay una definición que es como más social, de una categoría que tiene que ver con su nivel socioeconómico, de dónde viene, de dónde proviene esa persona que es definida como flaite, y también hay una construcción que es más moral. O sea, el flaite también es una construcción que viene a partir de determinadas fronteras simbólicas y morales que definen lo que va a ser entendido como flaite. Y en ese sentido hay una definición muy peyorativa de los flaites. O sea, el flaite también es una persona que es como agresiva, puede ser. También un aspecto que aparece mucho es el tema de que el flaite no trabaja, que le gusta el trabajo fácil, ¿ya? O sea, es alguien que contraviene entonces la norma del esfuerzo, de que hay que esforzarse, sino que este flaite es alguien que roba para sobrevivir, y en ese sentido hay una estigmatización de los flaites. ¿Ya? Oye, esta estigmatización, Claudia, ¿cuánto tiempo lleva? Uno podría decir flaite apareció en los 90, en los 80, antes le decíamos de otra manera a ese mismo grupo de la población. Esa es la pregunta número 1. Y segundo, al igual que con los cuicos, también he visto yo que puede haber como una pertenencia o un orgullo, como, sí, yo soy flaite. ¿Qué es lo que piensas de esas ambas cosas? Sí, súper buena pregunta, las dos. Bueno, efectivamente el flaite surge como en los años 90, 2000, y viene de la mano con esta nueva problemática de la seguridad ciudadana que se empieza a instalar en este momento, y que ahora ya está como en su auge máximo con el tema de la seguridad. Pero en el fondo yo diría que esta manera de comprender los flaites como el pobre peligroso o el pobre malo es
es una cuestión que viene desde muy atrás. O sea, antiguamente, ¿cómo la sociedad, la élite llamaba a los pobres? Eran los rotos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el flight es como una transformación del roto de alguna manera, transmuta, se pone zapatillas de marca, se peina el pelo de una manera, se viste con ropa de marca, con ropa elegante, y en eso también ostenta, y en eso se diferencia del roto antiguo, pero de alguna manera tiene esa misma carga de ser una persona como insolente, que no respeta las normas, y es una manera que utiliza la sociedad desde la clase media para arriba para denostar a estos pobres que son vistos como peligrosos de alguna manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una reconstrucción un poco de esas clases sociales antiguas, o sea, de la rigidez de las clases sociales en estas dos categorías que son cuicos y flight. Y la otra pregunta era sobre, esta como percepción e identidad de los flaites. Claro, eso es algo que se observa harto, y de hecho si uno escucha la música urbana, por ejemplo, existe mucho esa reivindicación de los flaites. Pero yo creo que también, al igual que como los cuicos de repente reivindican lo cuico, como nosotros somos cuicos, bueno, es reivindicando estos flaites, también sacándole lo negativo de alguna manera, o sea, reivindicando el orgullo de ser flaite. O sea, nosotros venimos de la población, ¿ya? Y en ese sentido reivindicamos esto como una especie de contracultura también de lo que nosotros somos, y reivindicar esas raíces de lo popular también. Claudia Jordana, me recuerda eso de reivindicar los flaites, lo que hace la coordinadora Chichi Gang con Pablo Chile y todo el movimiento del trap que ha aparecido ahora. Oye, muchas gracias por estar en el programa, socióloga, investigadora en clases sociales. Te mandamos un aplauso a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias, muy bueno el programa. Me gustó. Chao, que estés muy bien. Chao, que estés bien. Seguimos con más, ¿les parece? Chiquillada, All You Need Is Love. Nos vamos, se acabó el programa, hablamos muchas cosas interesantes. Sigue la programación de TV USACH, Radio USACH, y nosotros nos encontramos mañana como siempre, completamente en vivo a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.